Blanco y en botella con Marlisis Tejada, el podcast económico. Hola, soy Marlisis Tejada y les doy la bienvenida a este primer episodio Blanco y en botella. Hoy vamos a hablar de inversión, en particular de inversión extranjera directa. ¿Para qué sirve? ¿Qué beneficios aporta al país? Pero sobre todo, ¿qué beneficio aporta a la población? Y cómo cuidar la inversión en tiempos de COVID-19. ¿Por qué no? Empezamos definiendo la inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa es aquella que realiza una persona natural o jurídica en un país extranjero o en un sector determinado por una empresa dentro de un país que se encuentra fuera del territorio matriz, para así decirlo. Cuando hablamos de inversión, suponemos erróneamente en pensar a un grupo de empresarios que tienen unas empresas grandotas y unas fábricas, porque a veces, quizás sin pensar, perdemos el impacto que tiene a la población en la generación de empleos. Para practicar este tema, hoy tenemos al licenciado Eduardo Pazmiño, prestigioso consultor empresarial, económico, bancario y decano de la Facultad de Negocios en la Universidad Católica Santa María la Antigua. Muchas gracias, licenciado, por acompañarnos y muy agradecida con usted. Okay. Perfecto, cómo no, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Este es el podcast económico, Blanco y Botella con Marlisis Tejada, y vamos a platicar de este tema. Y hoy, por ejemplo, tenemos la inversión extranjera directa. Tenemos el agrado de presentar al licenciado Eduardo Pazmiño, prestigioso consultor empresarial, económico, bancario y decano de la Facultad de Negocios en la Universidad Católica Santa María la Antigua. Y bueno, muy agradecida nuevamente con usted, licenciado Pazmiño. Por favor, cuéntenos qué beneficio aporta la inversión extranjera directa al país y cómo cuidar la inversión en tiempo de COVID-19. Con mucho gusto. En primer lugar, gracias a la Virgen por darme la oportunidad para comunicarme con la juventud, los nuevos conductores del país, del Panamá que queremos. Algunos de los beneficios potenciales que se pueden obtener son los siguientes: una mayor amplitud de los tipos de empleo que tenemos, con un valor mayor de la productividad, es decir, mayores salarios; una amplitud actitudinal en los negocios, es decir, nos ponemos más prestos a estar más alertas en las oportunidades y mucho más eficaces. Igualmente que los métodos de trabajo, se desarrollarán nuevos productos y mercados que no teníamos nosotros, nos va a introducir en una disciplina innovadora, y al mismo tiempo una posesión, en lugar de reactiva, ni siquiera mirando el futuro inmediato, sino prospectivo, mirando futuro de verdad. Una exigencia permanente de conducta social constructiva, es decir, por favor, que ojalá que el aparato legislativo nuestro se comporte, aporte de cantidades crecientes de nuevos aliados estratégicos. Una vez que uno actúa bien, van a venir muchas nuevas inversiones. Pero fíjense lo que digo, esto se da si tenemos el aliado correcto. ¿Por qué? Porque nosotros vemos a Panamá con el mapa que usted tiene a su izquierda, pero en realidad, en el fondo, somos un lugar donde se intercambian, las empresas venden bienes y servicios finales a las familias, que les pagan a las empresas, y con ese mismo dinero la empresa rota los fondos y le paga a las familias su salario y demás, ¿verdad? En el fondo, el sistema económico es esto que estamos viendo aquí. ¿Y qué tipo de empresas queremos? No queremos una empresa que nos saque efectivo de aquí, es decir, que extraiga fondos ahorrados y lo invierta en importaciones, porque esa es una plata que se nos va. Lo que queremos nosotros es una empresa que sencillamente se dedique a generarle valor a la sociedad, exportando de tal manera que nos entre en cantidades crecientes de fondos, porque los fondos es como si fuera el aire. Hoy día, con el
tema del COVID, que tanto hablamos, lo que le falta a la gente es aire y fallece. Bueno, el aire de la economía es el dinero. Y Eso queremos sería como, ustedes, licenciada, eso sería como, por ejemplo, generar empleos, ¿no? bueno, es que para generar empleo lo primero que tiene que haber es ingresos. Para que haya ingresos tú requieres circulante en la ecología. Y tú requieres una empresa que genere circulante en la economía. No que les saque, les succione por vía de importaciones o de otro tipo de productos no deseables el dinero a la comunidad. Correcto. Las empresas en el fondo, Marley, son el motor de la economía. Ellas son las que crean a través de actividades de producción las experiencias que el público disfruta y que son por las cuales ellas pagan, pero el público paga, ¿verdad? Pero queremos que esa experiencia sea una experiencia sana. No queremos empresas que vengan con experiencias insanas a Panamá. Que cuando nosotros busquemos los aliados estratégicos en esas empresas para desarrollar propuestas de valor en términos de bienes y servicios para satisfacer una clientela, ¿no? Nosotros hayamos hecho un análisis de factibilidad que comprende el estudio del mercado, de cómo vamos a producir, el análisis legal y organizacional, que no solamente se vaya de aquí a las proyecciones frías, sino que se comprende cuál va a ser el impacto social que va a tener esa empresa y ambiental que va a tener esa empresa en el entorno. Entonces ya estaríamos en condiciones de hacer una excelente evaluación. Entonces esa empresa va a estar en condiciones de atraer fondos a Panamá. ¿Por qué? Porque puede venderse en el mercado global con un excelente plan de trabajo que incluye el impacto que va a causar su operación. Tienes que recordar que la empresa, sea la que sea que venga, la inversión, está representada por una empresa que no anda por sí sola. Es parte de una cadena de valor que forma en conjunto con otras empresas lo que pareciera una burbuja, lo que nosotros llamamos la burbuja familiar. Cuando hay una burbuja de negocio que se arma a nivel global y queremos que esa empresa sea decente, deseable para Panamá y que construya para Panamá. En lo macro tenemos que entender lo siguiente. Se habla de inversión extranjera directa, pero la inversión extranjera directa es uno de los componentes de los elementos que miran uno de los aspectos en los cuales se mueve un país. Un país globalmente se mueve internacionalmente en dos esferas. Una, la esfera transaccional de bienes y servicios, y de entrada y salida de renta por los activos de los cuales somos dueños los panameños. Igualmente, con que hay algún excedente, pues se envían remesas como regalías a otras economías. Para que sepa, en Panamá el 8% de su Producto Interno Bruto se va en este rubro. Pero también en la otra actividad que tiene un país es para el lado de los mercados financieros. Y eso lo representa la cuenta financiera de la balanza de pagos. Y la cuenta financiera está compuesta obviamente por inversión directa, pero es solamente un componente, porque el otro componente que financia nuestra actividad económica también son lo que se llama la inversión indirecta, ¿no? Que es inversión que captan, entre otros, principalmente los intermediarios financieros y en algún grado entidades como bancos y gobiernos, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que poner atención a ambas cosas. No solamente la inversión extranjera directa como fuente de fondos, sino también a la inversión extranjera indirecta. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que el dashboard de pagos internacionales no solamente es la inversión extranjera directa, está compuesto por la inversión extranjera directa, ¿no? Pero también por el de inversión, el componente de inversión que hacen otros actores, en términos que hoy día en títulos de venta de la plata como nos entra como pasivo. Los pasivos son dinero que nos entra. Ojalá sea menos a nivel de deuda y más confianza en Panamá a través de instrumentos de participación. Igual queremos que haya suficientes proyectos buenos en la nación panameña como para que estos actores no exporten capital al resto del mundo, sino que todo este dinero se quede en Panamá
generando más capacidad de producción y más capacidad de generación de divisas. Igualmente sucede con la otra inversión, ¿no? Obviamente, esto que está aquí, en otra inversión, gobierno general, esto es el fondo patriótico este que tenemos, pero nosotros queremos que los bancos no capten para colocar el dinero afuera. Debemos generar los panameños, el sector privado. El sector privado tiene que generar proyectos para que estos fondos se queden en Panamá, y no solamente eso, sino que haya más fondos entrando a Panamá por vía de emisión de instrumentos financieros. Así es que esto, por consiguiente, ¿qué debemos hacer? Primero que nada, definir qué queremos como país, en términos de negocio país, qué cosas queremos hacer. Invitar a nuestros aliados, porque nosotros no las sabemos todas, aliados estratégicos que puedan desarrollar con nosotros esos negocios a nivel global, que van a crear los empleos. Si es necesario, porque ya tenemos suficiente incentivo, adecuar algunos de los incentivos para que facilitar la inversión, esa inversión extranjera, directa o indirecta. Ser innovadores financieros en términos de nuevos bancos de distintas formas, instituciones financieras de distintas formas y productos financieros distintos. Pero muy importante, no andar con cualquiera, andar con cuidado. Aplicar con un estricto comportamiento la política que conoce tu cliente. Identificar cuáles son las reglas del juego globales. En otras palabras, nosotros somos la mamá de Tarzán, perdonen la expresión, jovencitos. Somos un actor más y tenemos que obedecer las reglas de juego globales. Esto va a exigir que nosotros hagamos una inversión social previa en términos de educación, porque la única manera de que alguien viene a invertir en Panamá es si ustedes estudian y ustedes siguen estudiando. Y cuando salen de haber estudiado, salgan con una mentalidad de construir, no de destruir. Y con un comportamiento ético de primer nivel. De tal manera que el país gane el respeto y aplique la ley con autoridad. Y sobre todo, algo que nos falta muchas veces a los panameños, aunque usted no lo crea: humildad, humildad y humildad. Y esto lo vamos a requerir porque muchas veces nos sobra fondos, y cuando nos sobran fondos en Panamá, porque en Panamá no tenía problema de liquidez, nadie nos va a aceptar los fondos afuera para generar intereses si nosotros no nos portamos bien. El negocio de aquí en adelante es regional, pero requerimos una Latinoamérica decente y unida. Decente y unida. O vamos a tener serios problemas. Si es así, que el Señor nos guíe. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias por esta plática que hemos tenido. Sobre todo estas estrategias que debemos cumplir para la inversión extranjera directa. También muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros y nos vemos en el próximo episodio.